y media. Silvio Corti, buen día, ¿cómo va? Buen día, Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿se va para irse a dónde? A mi casa. A su casa, a su casa. ¿Vuelve al campo? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Qué tiene ahora? Bueno, ahora viene ya la época del durazno, pero duraznos ustedes no tienen naranjas. No, hoy tenemos durazno, ya empezó la descargada, que va a una tarea importante este año porque hay una muy buena floración. Ah, bien. Pensé que solamente tenían naranjas. No he visto No. cuando paso ahí por el campo de ustedes. ¿Y en qué estamos ahí? ¿En el galpón lo vamos a encontrar vendiendo cajones de fruta? Sí, posiblemente. ¡Ay, qué lindo! Va a ser En lindísimo. realidad, bueno, esta decisión intento analizarla siempre por el lado positivo, y lo importante es que voy a poder recuperar a mi familia, a mis amigos, mi actividad privada, que son tres cosas que descuidé mucho durante todo este tiempo. A mi señora, a mis hijos, que por más que uno está, no les dedica el tiempo con la calidad que hace falta, y bueno, son cosas que se pagan cuando uno está en la gestión. Lo hablábamos ayer con el intendente, cuando le planteé mi decisión de presentar la renuncia. Y bueno, son costos que uno paga, que por ahí no se ven, pero que tampoco es cuestión de facturárselos a nadie, porque uno elige lo que hace, pero tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias y bueno, usted entró con la gestión en 2015 con una impronta muy, bueno, obviamente que estaba marcada por lo que era en ese momento Cambiemos. Póngame una foto más linda de Corti, ahí está en el despacho, que no tengo, tendríamos que haber hecho una videollamada. En el despacho, cuando ya donde está el cuadro de Perón, entraron con una impronta de cambio muy importante, muy interesante. Bueno, ¿cuáles fueron los mejores momentos, cree Corti, de lo que fue acompañar esta gestión? Bueno, yo particularmente no era el que me concentraba en los mejores momentos, al contrario, me tocaba poner la cara en los peores y ayudar al equipo cuando había gestiones para concretar, y que cada área pudiese efectivamente concretarlas y llevarlas adelante. Pero en términos más conceptuales te diría que cuando asumimos, la preocupación más grande que tenía el intendente y que teníamos todos era que asumíamos en un San Pedro con una profunda crisis política. No sé si ya la gente se acuerda de lo que fue el San Pedro de 2013, 2014, 2015. Crisis política profunda que, por supuesto, repercutió en una crisis económica muy grave del municipio y fundamentalmente en una falta de respuesta a los vecinos de San Pedro. Nosotros decíamos que cuando el municipio estaba mal puertas adentro, se notaba puertas afuera en la calidad de los servicios que el municipio prestaba, en la posibilidad o no de hacer obras para la gente, y eso era lo más importante que había que encarar, y creo que fue el logro más importante que tuvimos, sobre todo en esos primeros años, haber recuperado la autoridad del intendente, haber recuperado la capacidad del municipio de resolver problemas. Silvio, con respecto, digamos, a esto que fue la misión, yo recién lo comentaba antes de empezar el programa, digamos, los que recordamos cómo ingresa toda esta brigada, digamos, de Cambiemos. Cuando digo brigada de Cambiemos, era Mario Sánchez Negrete, era usted, bueno, era todo el elenco de Abatangelo, Contreras, Ariel Álvarez, etcétera, y cómo después se quedan también. O sea, ¿por qué se quedaron hasta ahora, hasta el final? Bueno, yo puedo hablar por mí. Yo siempre asumí mi función con una gran responsabilidad, y aunque debo decirte que mi decisión de alejarme del gobierno la tenía tomada hace tiempo, siempre había alguna circunstancia que me obligaba a seguir trabajando, y luego conversando fundamentalmente con Ramón y con Cecilio, poder pensar juntos en qué momento mi salida fuese lo menos traumática posible. Y por eso se decidió que fuese hoy. Es decir, claro, llegar, porque el rumor, digamos, del alejamiento ya estaba desde hace mucho tiempo, pero el compromiso era esperar hasta el resultado de la elección. ¿Y cómo vivió esta elección desde el lado de afuera? Porque no participó. En realidad no era esperar el resultado de la elección. Hubiese sido el resultado que fuese, yo hoy renunciaba igual. Era lo que ya tenía acordado con Ramón y con Cecilio, lo habíamos hablado así. Yo no me voy dando un portazo ni dando ningún tipo de mensaje entre líneas. Es una etapa que para mí se cumplió.
ya no era más lo que podía darle al gobierno, y creo que el intendente se merecía la oportunidad de contar con un nuevo secretario de gobierno que lo acompañe en la etapa que viene. ¿Y que ya se sabe quién va a ser el reemplazante o no? No, yo no lo sé. No. Y bueno, en esa charla, digamos, con Salazar, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, como te decía, es algo que veníamos conversando. Está, no pero fue me refiero a qué sucedió, nos despedimos en muy buenos términos. Sí, por supuesto. Inclusive hablamos de muchas cosas, recordamos algunos momentos de la gestión, hablamos de esto que te decía recién, de lo costoso en términos personales que es todo esto, de las expectativas que el intendente tiene de todavía en lo que queda de mandato de hacer muchas cosas por San Pedro. Y además tenemos una relación prácticamente de amistad con Cecilio, así que nos dimos un abrazo y bueno, y seguramente vamos a seguir en contacto, y yo he quedado a disposición porque han quedado gestiones sin terminar que por ahí necesitarán consultarme, y yo quedé absolutamente a disposición para colaborar en lo que haga falta. Bien. Silvio, bueno, ya sabemos entonces que va a regresar a su vieja actividad, y para noviembre lo vamos a ver colaborando con algún otro espacio político. No, para nada. No. Pero que no, se aleja de la política para siempre. No sé si para siempre, es difícil, yo sé decir para siempre. Sí. Te puedo decir que a partir de este momento me retiro de la política, sí. ¿En serio? Sí. Pero qué pena, la verdad que es una pena. Veremos más adelante, pero mi decisión es retirarme. Más allá que le ha tocado toda esa parte fea de tener que discutir con nosotros y con la gente y todo lo demás, pero es un cuadro político sumamente interesante como para retirarse de la función, de todo tipo de participación. Te agradezco el concepto, pero ya veremos qué hacemos más adelante. Bueno, la verdad es que me apena, no me imaginé que me iba a contestar eso. Dice, bueno, en algún lugar, seguramente, en algún momento volveré a participar, pero no. O sea, ¿qué pasó? ¿Fue el desgaste? ¿Fue tan duro? ¿La familia? Bueno, o sea, la verdad es que se resienten muchas cosas con la función pública. El desgaste es grande. Fue mi primera experiencia en la función pública, más allá de que milito desde los 20 años. Es la primera vez que me toca, y porque en este caso fue Cecilio el que me convocó y me dio la posibilidad de ocupar semejante cargo. Es la primera vez que hacía mi experiencia en la función pública. Uno de afuera por ahí cree que las cosas son de una manera, pero hay que estar adentro para darse cuenta las dificultades que hay a la hora de gestionar, los límites que uno tiene, las demandas de la gente, que no siempre podés resolverlas, la gestión burocrática de un Estado local, que eso exaspera siempre un poco a todos, y bueno, te das ahí cuenta lo que es ejercer el poder, ejercer la administración del Estado, ser responsable en la utilización de los recursos. A mí me tocó todos estos años, con otros compañeros del gabinete, afrontar las paritarias municipales, que siempre fueron una situación muy traumática, porque era escuchar de parte de los trabajadores, en esta circunstancia económica que vive la Argentina estos últimos años, de que el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes, y por otro lado uno pensar que cada peso que ponía arriba de la mesa no es de uno, es de la gente que paga los impuestos, de los vecinos, y que nos reclamaban que cuidásemos la plata. Entonces, son situaciones que te muestran lo dificultoso de gestionar y de hacer política, que no es tan sencillo como por ahí la gente pueda creer. Y no digo que hayamos fracasado, al contrario, creo que en términos generales hicimos una muy buena gestión, y eso para mí es una forma de irme contento. Pero sí, dudo mucho de si tendría la capacidad de volver a repetir una experiencia similar. Bueno, estaba pensando recién esto, o sea, yo la verdad que lo expresé desde el corazón, este tema de que qué pena que se aleje, porque me parece que es un aporte importante para la política sanpedrina, esté en el espacio que esté. ¿Qué cosas son las que le hicieron pensar de que, digamos, no había remedio? ¿Usted en algún momento le pidieron opinión cuando fue el pase de Cecilio Salazar al frente de todos? No, y tampoco correspondía que me la pidieran. El intendente tomó una decisión evaluando distintas situaciones. ¿Pero cómo fue eso? ¿Vino un día y les dijo, me pasé, muchachos? Tuvimos una reunión
Formalmente tuvimos una reunión sobre el final del año pasado con el equipo, donde el intendente manifestó la decisión, que ya era un poco sabida por todos, ¿verdad? Y nos compartió su evaluación del momento y de lo que podía venir. Y bueno, y es una decisión del intendente y de los que conducen políticamente el espacio. Me parece que los funcionarios no nos podemos pretender poner de igual a igual con el intendente a la hora de discutir una decisión política. Si estamos de acuerdo se acompaña y si no estamos de acuerdo nos tenemos que ir, pero parece que hay cosas que no se debaten. Claro, bueno, cosas que no se debaten, pero que uno dice, yo no me explico, por ejemplo, no sé, lo que pasó con los bloques, bueno, veo como bastante saludable lo que hizo Iván Paz, por lo menos de pedirse una licencia, pero hubo como una especie de gran periodo de convivencia de gente que le había dicho al pueblo, que asumió con una gestión diciéndole al pueblo una cosa y que después se pasaron para otro partido. ¿Cómo fue toda esa transición? Bueno, lo de los concejales es distinto porque a los concejales los elige la gente. Sí. Y tienen que tener una responsabilidad en función de eso. En cambio, los que somos funcionarios nos pone el intendente, no nos pone la gente. Y así como el intendente nos pone, el intendente nos saca. Entonces tenemos que saber bien cuál es nuestro lugar y cuál es el alcance y los límites de lo que podemos hacer. Pero reitero, la difícil, que siempre siempre tiene una respuesta inteligente, la difícil es, ¿qué día fue que llegó Salazar y dijo, o que ustedes se dieron cuenta, listo, ya está, se pasó al frente de todo? ¿Qué hablaron entre ustedes? ¿Cómo fue? En realidad era algo que inclusive antes de las elecciones del 2019, cuando se especulaba con que Cecilio iba a ser reelecto, pero había dificultades para que fuese reelecto, Cambiemos, en nación y en provincia, se percibían lo que podían llegar a ser las dificultades de gestionar con un gobierno de otras características políticas. Y a partir de ahí fue que Cecilio fue tomando distintas decisiones, no solo a nivel San Pedro, sino a nivel del partido, a nivel provincial y nacional, y del gremio del que él es parte, que fue configurando un acercamiento a la gestión, sobre todo provincial, pero también nacional, pero siempre con el objetivo de no poner en riesgo la gestión de San Pedro. Esto es un poco en síntesis el pensamiento de Cecilio a la hora de tomar las decisiones que ha tomado. Por eso yo digo que lo entiendo. Después está en cada uno, desde el punto de vista de sus preferencias políticas, si le gusta o no. Pero es absolutamente entendible lo que el intendente hizo, las decisiones que tomó. ¿Y ahora está arrepentido? ¿Quién? El intendente. No creo, no se lo pregunté, pero no creo. No, digo por los resultados, con los resultados del domingo, ¿qué fue lo que percibió ayer? Parece que, bueno, esta elección todavía queda otra. Creo que lo que ha habido, me parece a mí, es una señal muy fuerte del electorado al gobierno nacional. Creo que el cansancio de la gente tiene que ver con cuestiones que se le achacan al gobierno nacional y de ahí para abajo, bueno, ha habido resultados que pegaron en toda la línea, ¿no? Pero a mí me parece que si uno sale y pregunta al sanpedrino, en términos de gestión y de administración, de lo que ha hecho en San Pedro en estos últimos años, hay una muy buena opinión de la gente con respecto a Cecilio. Claro, eso fue lo que más nos llamó la atención, incluso a los que analizamos elecciones, o sea, dábamos por descartado un triunfo de la lista de Salazar, y finalmente no sucedió así, o sea, la oposición sacó muchos más votos. Si esto lo golpea directamente o si fue esa lista que tuvo que armar con, bueno, referentes de distintos espacios y que era poco atractiva, digamos, a lo mejor para el electorado, ¿no? Y bueno, sí, no sabría decirte en ese caso. Claramente estamos asistiendo a una reconfiguración de la representación política en San Pedro. Hasta no hace mucho tiempo Cecilio era el conductor de Juntos por el Cambio, y fíjate que al retirarse él de esa conducción, lo que pasó en Juntos por el Cambio, que tuvieron que tener una interna de 4 listas para definir quién es quién. Eso sí, claramente habla de que tienen un problema político, de que no han podido ponerse de acuerdo para continuar trabajando. Por ahí lo hacen a través de las elecciones,
y estoy apelando al voto de la gente, que me parece que es lo más saludable. Y por otro lado, bueno, todo el espacio panperonista, que tiene que reorganizarse también, entendiendo que el jugador ahí más importante y más relevante es el intendente. Y le voy a hacer una última pregunta que está relacionada, digamos, con la relación que nos une a los periodistas con el poder real, digamos. Este cambio de lógica de ocultar información, de ya no tener ningún tipo de relación con la prensa y demás, ¿se charló en algún momento en el gabinete? No, para nada, y por ahí te voy a contradecir un poco. Sí, contradiga todo lo que quieras. Yo no considero que haya habido una decisión orgánica del gabinete de ocultar información ni nada por el estilo. Que ha habido cambios, sí, que a veces afectan las relaciones personales, que puede haber entre funcionarios y la prensa, eso lo puedo entender, pero no hay ninguna decisión ni intención de ocultar información, al contrario, y lo que hace respecto específicamente a la pandemia, yo soy un convencido de que para dar pelea a esta enorme batalla que se viene dando, el audio ahí, lo fundamental era darle información a la gente, claro. Y en ese sentido el periodismo era clave. Sí. Sí, o sea, la verdad es que se nos ha vuelto muy complicado conversar con el poder. O sea, veníamos de una excelente... Bueno, pasó al principio de la gestión de ustedes también, que se pusieron bastante complicados, pero no sé si esto forma parte de decisiones de gabinete o si son actitudes personales de determinados funcionarios. No, de decisión orgánica del gabinete seguro que no, al contrario. Lo que debo decirte, por haberlo vivido de adentro, sí, es que el periodismo, en cuanto al manejo de la información, a veces es mucho más veloz que el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que por su trabajo, que es el que corresponde que ustedes hagan, muchas veces teniendo información, que por supuesto el rol del periodista es darla a conocer, pero desde el punto de vista del gobierno, era información que debía ser manejada de tal manera de no estropear la gestión que se estuviese haciendo, particularmente en cada caso, claro. Y por eso a veces había una cierta, un cierto cuidado en manejar más los tiempos, y bueno, y eso podía parecer que no dábamos información, pero al contrario, es en realidad una herramienta que también el gobierno tiene para poder gestionar cuándo y cómo se da la información. Bueno, ayer hubo un audio de una candidata a concejal que circuló y que se refería a los funcionarios que seguían cobrando y estaban ahí adentro y no se los vio en la campaña. Bueno, obviamente todos lo relacionamos con algunos de ustedes. ¿Hubo alguna respuesta sobre eso? No, yo el audio lo escuché porque la candidata lo hizo en un grupo en el que yo también estoy. En ningún momento sentí que se refiriera a mí. Si hay algo que me parece nadie me puede decir es que no he puesto la cara por este gobierno, así que no sé por quién lo diría. Bueno, acá le dice Hugo Verdón, buen día, gracias Corti, siempre diste la cara, felicitaciones. A ver qué dice acá Flor. Bueno, acá, siempre recordás tan lindo a Mario. Bueno, distintas cosas que me están diciendo en los mensajes. Corti, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, le agradezco la paciencia de estos debates terribles que hemos tenido, nos hemos peleado de lo lindo, pero siempre nos queda una relación saludable. Y piénselo, o sea, participe en algún otro espacio. Veremos. Bueno, más adelante. Que tenga muy buen día y saludos a su familia. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Bueno.